¿Sientes que la vida va demasiado rápido y que el estrés te consume? ¿Te gustaría encontrar más calma y equilibrio sin cambiar tu estilo de vida? En este video, descubrirás cómo aplicar las enseñanzas budistas sin ser budista. Aprenderás a manejar el estrés, cultivar la atención plena, practicar el desapego y mejorar tus relaciones con compasión. No necesitas irte a un monasterio ni cambiar tus creencias. Solo integrar herramientas simples que transformarán tu día a día. Descubre cómo la sabiduría budista puede mejorar tu vida hoy mismo. El budismo no es solo una religión, sino una filosofía de vida que ha transformado la existencia de millones de personas en todo el mundo. Lo más interesante es que sus enseñanzas no requieren que te conviertas en budista para aprovechar sus beneficios. Se trata de herramientas prácticas que cualquiera puede aplicar para encontrar más equilibrio, paz y felicidad en su día a día. Pero, ¿qué es realmente el budismo? A diferencia de muchas tradiciones religiosas, el budismo no gira en torno a la adoración de un dios, sino en el entendimiento de la mente y la naturaleza de la existencia. Su fundador, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, no era un dios ni un profeta. Era un ser humano que a través de la introspección y la práctica descubrió un camino para liberarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación. Lo mejor de todo es que dejó un mapa para que cualquiera que quiera seguir ese camino pueda hacerlo. Lo primero que debemos entender es que el budismo se basa en 4 principios fundamentales, conocidos como las 4 nobles verdades. Estas enseñanzas son la base de toda la filosofía budista y nos ayudan a ver la realidad de una manera diferente. La primera verdad es que el sufrimiento existe. En nuestra vida enfrentamos dolor, pérdidas, frustraciones y preocupaciones. Nadie escapa de ello. Pero aquí viene la segunda verdad. El sufrimiento tiene una causa. Gran parte de nuestro malestar proviene del apego y del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Queremos que todo sea permanente, que las personas no cambien, que nuestra vida siempre esté bajo control. Pero la realidad es que todo está en constante transformación. La tercera verdad es que podemos liberarnos del sufrimiento. No es necesario vivir atrapados en la ansiedad, el estrés o la insatisfacción. Y aquí es donde entra la cuarta verdad. Punto. Existe un camino para lograrlo conocido como el noble camino óctuple. Este es un conjunto de principios prácticos que incluyen el pensamiento correcto, la acción correcta y la meditación, entre otros. Son herramientas que podemos aplicar sin necesidad de identificarnos como budistas, simplemente como personas que buscan vivir mejor. Ahora bien, ¿cómo podemos integrar estos conceptos en nuestra vida diaria sin necesidad de convertirnos en monjes o irnos a vivir a un monasterio en el Tíbet? No se trata de hacer cambios drásticos, sino de pequeños ajustes en nuestra forma de pensar y actuar. Por ejemplo, podemos empezar por practicar la atención plena, observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos y aprender a soltar aquello que nos genera sufrimiento innecesario. El budismo también nos enseña que todo está interconectado. Nuestras acciones tienen consecuencias, no solo en nuestra vida, sino en la de los demás. Esta es una idea muy poderosa porque nos hace más responsables de la manera en que tratamos a los demás y a nosotros mismos. Cuando somos conscientes de esto, nos volvemos más compasivos, más pacientes y más equilibrados emocionalmente. Aplicar la filosofía budista no significa renunciar a tu estilo de vida o adoptar creencias en las que no encajas. Simplemente implica abrirte a una nueva forma de ver el mundo, una perspectiva más serena y sabia. A lo largo de este video exploraremos herramientas concretas para vivir con más calma y claridad. En el próximo capítulo hablaremos sobre la atención plena y cómo podemos entrenar nuestra mente para estar más presentes en cada momento. El poder de la atención plena. ¿Cómo vivir el presente? Vivimos en un mundo donde todo sucede rápido. Nos despertamos con el sonido del despertador. Revisamos el teléfono antes de salir de la cama. Pensamos en lo que tenemos que hacer mientras nos vestimos y cuando nos damos cuenta, ya estamos atrapados en la rutina sin haber prestado atención al momento presente. Nuestra mente siempre está en el pasado o en el futuro, pero rara vez en el ahora. El budismo nos enseña que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento proviene de esa desconexión con el presente. Cuando nos aferramos al pasado, nos llenamos de nostalgia, culpa o arrepentimiento.
Cuando nos obsesionamos con el futuro, nos invaden la ansiedad y la incertidumbre. Pero el presente es el único momento real que tenemos. Todo lo demás es un pensamiento, un recuerdo o una proyección. Aquí es donde entra en juego la atención plena, o mindfulness, un concepto clave en la filosofía budista. Practicar la atención plena significa estar completamente presente en lo que estamos haciendo, sin dejarnos arrastrar por pensamientos sobre lo que pasó o lo que vendrá. No es solo una técnica de meditación, sino una manera de vivir. Imagina que estás comiendo tu comida favorita. En lugar de disfrutar cada bocado, tu mente está pensando en una conversación que tuviste ayer o en lo que tienes que hacer después. Ni siquiera te das cuenta del sabor, la textura o la sensación de la comida en tu boca. Esto nos sucede con todo. Pasamos por la vida sin estar realmente en ella. Pero, ¿cómo podemos entrenarnos para vivir con más atención plena? Un ejercicio simple es concentrarnos en nuestra respiración. Detente un momento e inhala profundamente sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Observa cada sensación sin tratar de cambiar nada. Este pequeño acto te ancla al presente. Otra práctica poderosa es prestar atención a las pequeñas cosas. Cuando camines, siente el contacto de tus pies con el suelo. Cuando hables con alguien, escucha con verdadera atención sin pensar en lo que vas a responder. Cuando comas, disfruta cada sabor como si fuera la primera vez. El mindfulness no significa que debamos evitar planificar el futuro o reflexionar sobre el pasado. Significa que no debemos quedarnos atrapados en ellos. Si estás trabajando en algo, trabaja en eso. Si estás descansando, descansa de verdad. No necesitas estar en un templo para vivir de manera consciente. Puedes hacerlo en cualquier momento del día. A medida que cultivamos la atención plena, nuestra vida cambia. Nos volvemos más pacientes, reducimos el estrés y disfrutamos más de lo que tenemos. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de calma. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la meditación nos ayuda a entrenar nuestra mente y profundizar en esta práctica. La meditación como herramienta para la calma mental. Cuando escuchamos la palabra meditación, muchas personas piensan en monjes sentados en posición de loto en lo alto de una montaña, pero la meditación no es una práctica exclusiva de los monjes budistas ni algo inalcanzable. Es una herramienta que cualquier persona puede usar para entrenar su mente, reducir el estrés y encontrar más claridad en su vida diaria. El budismo nos enseña que nuestra mente es como un vaso con agua turbia. Si estamos constantemente agitando el vaso, el agua nunca se aclara. Pero si dejamos que el vaso repose, la suciedad se asienta y el agua se vuelve cristalina. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Vivimos en un estado de agitación constante, saltando de un pensamiento a otro, preocupándonos por el futuro o rumiando sobre el pasado. La meditación es el acto de dejar que el agua repose, permitiendo que nuestra mente se calme y se vuelva más clara. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a meditar sin complicarnos demasiado? Lo primero que debemos entender es que no necesitamos nada especial, ni incienso, ni posturas avanzadas, ni horas de práctica. Solo necesitamos un momento de tranquilidad y un poco de paciencia. Una forma sencilla de empezar es con la meditación de la respiración. Siéntate en una posición cómoda, con la espalda recta pero relajada. Cierra los ojos y dirige tu atención a la respiración. No trates de controlarla, solo obsérvala. Siente cómo el aire entra y sale, cómo tu abdomen se expande y se contrae. Si tu mente se distrae con pensamientos, no te preocupes. Simplemente vuelve a enfocarte en la respiración. Otra técnica útil es la meditación de escaneo corporal. En esta práctica, llevamos nuestra atención a diferentes partes del cuerpo, observando cualquier sensación sin juzgarla. Este método es excelente para reducir la tensión y conectar con el momento presente. Muchas personas dicen que no pueden meditar porque su mente no deja de pensar. Pero la meditación no se trata de detener los pensamientos, sino de aprender a observarlos sin quedar atrapados en ellos. Es como ver las nubes pasar en el cielo sin tratar de agarrarlas. Con el tiempo, nuestra mente se vuelve más serena y menos reactiva. Los beneficios de la meditación están respaldados por la ciencia. Reduce la ansiedad, mejora la concentración, fortalece el sistema inmunológico y nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones. No hace falta meditar durante horas.
Con solo unos minutos al día, podemos notar un cambio en nuestra forma de pensar y sentir. La meditación es una herramienta poderosa que nos ayuda a entrenar nuestra mente y a vivir con mayor calma. En el próximo capítulo, hablaremos sobre un concepto esencial en el budismo, el desapego y cómo liberarnos del sufrimiento que nos causan nuestras expectativas y apegos innecesarios. El desapego y la liberación del sufrimiento. Uno de los principios más poderosos del budismo es el desapego. A primera vista, puede sonar como si tuviéramos que renunciar a todo, alejarnos del mundo y vivir sin emociones. Pero en realidad, el desapego no significa ser indiferente ni dejar de amar. Significa aprender a soltar aquello que nos causa sufrimiento y aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos a lo que no podemos controlar. El sufrimiento humano nace en gran parte del apego. Nos aferramos a personas, a objetos, a expectativas y a la idea de que las cosas deberían ser de cierta manera. Queremos que nuestras relaciones sean perfectas, que nuestro trabajo sea siempre estable, que nuestra salud nunca se deteriore. Pero la vida es cambio constante, y cuando nos aferramos a algo que está destinado a cambiar, inevitablemente sufrimos. Un ejemplo común de apego es el miedo a perder a alguien. Es natural amar y querer estar cerca de las personas importantes en nuestra vida, pero si vivimos con el temor constante de perderlas, dejamos de disfrutar el presente. En lugar de valorar cada momento con ellas, nos llenamos de ansiedad por lo que podría pasar en el futuro. Lo mismo ocurre con el apego a las cosas materiales. Creemos que al comprar un auto, una casa o la última tecnología seremos más felices, pero con el tiempo, esa sensación de satisfacción desaparece y buscamos algo nuevo. Es un ciclo interminable de deseo y frustración. Entonces, ¿cómo podemos practicar el desapego sin volvernos fríos o distantes? Primero, debemos reconocer que todo en la vida es temporal. Nada es permanente. Ni las emociones, ni las relaciones, ni las situaciones. Todo cambia. En lugar de resistirnos a este hecho, podemos aprender a aceptarlo y fluir con la vida. Una forma práctica de hacerlo es observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Si sientes tristeza, en lugar de decir «estoy triste», prueba con «estoy experimentando tristeza en este momento». Esto te ayuda a recordar que todo es pasajero y que no eres tus emociones. Otro ejercicio útil es practicar la gratitud sin apego. Disfruta de lo que tienes en este momento sin miedo a perderlo. Agradece a las personas que están en tu vida sin exigir que siempre estén ahí. Ama sin poseer, disfruta sin aferrarte y deja ir sin sufrimiento. El desapego no significa dejar de amar o de cuidar lo que es importante para nosotros. Significa amar con libertad, sin miedo, sin expectativas irreales. Cuando aprendemos a soltar, encontramos una paz interior que no depende de nada externo. En el próximo capítulo exploraremos cómo la compasión puede transformar nuestras relaciones y nuestra manera de ver el mundo. La compasión, la clave para mejorar tus relaciones. En un mundo donde todos estamos ocupados con nuestras propias preocupaciones, la compasión se ha vuelto un concepto olvidado. Pero el budismo nos enseña que la compasión es una de las herramientas más poderosas para mejorar nuestras relaciones y nuestra paz interior. No solo se trata de ayudar a los demás, sino de cambiar la forma en que vemos y experimentamos el mundo. Para entender la compasión desde la perspectiva budista, primero debemos diferenciarla de la lástima. Sentir lástima por alguien implica verlo como una víctima, desde una posición de superioridad. La compasión, en cambio, es un sentimiento genuino de empatía y deseo sincero de aliviar el sufrimiento de los demás. No se trata solo de sentir pena, sino de comprender el dolor ajeno como si fuera nuestro. Uno de los mayores obstáculos para la compasión es nuestro ego. A menudo estamos tan centrados en nuestras propias necesidades, frustraciones y deseos que nos cuesta ver más allá de nosotros mismos. Pero cuando nos tomamos un momento para entender que cada persona con la que interactuamos está luchando sus propias batallas, nuestra forma de relacionarnos cambia. Imagina que alguien te trata mal en el trabajo o en la calle. Nuestra reacción instintiva suele ser responder con enojo o resentimiento. Pero el budismo nos invita a hacer algo diferente. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos preguntarnos qué puede estar pasando en la vida de esa persona.
Quizás está atravesando un momento difícil, tal vez está sufriendo y no sabe expresarlo de otra manera. Ver a los demás con compasión no significa justificar sus acciones, pero sí nos ayuda a no dejarnos arrastrar por el odio o el resentimiento. La compasión también se extiende a nosotros mismos. Muchas veces somos demasiado duros con nuestros errores y fracasos. Nos criticamos de manera despiadada por no ser lo suficientemente buenos, por cometer errores o por no cumplir con nuestras propias expectativas. Pero así como mostramos empatía hacia los demás, también debemos aprender a mostrarnos compasión a nosotros mismos. Tratarse con amabilidad no es sinónimo de conformismo, sino de reconocer que somos humanos y que el crecimiento no se logra a través del castigo, sino a través del entendimiento y la paciencia. Una práctica budista muy conocida para desarrollar la compasión es la meditación de amor bondadoso, conocida como Metta Bhavana. Consiste en cerrar los ojos, respirar profundamente y repetir frases de buenos deseos, primero para nosotros mismos y luego para los demás. Podemos comenzar con algo tan simple como que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo esté libre de sufrimiento. Luego extendemos estos deseos hacia un ser querido, un conocido, e incluso hacia alguien con quien tengamos conflictos. El simple acto de practicar la compasión de forma intencional puede transformar nuestras relaciones y la forma en que nos sentimos en nuestro día a día. Cuando dejamos de ver a los demás como enemigos o amenazas y comenzamos a verlos como seres humanos que, al igual que nosotros, desean ser felices y evitar el sufrimiento, nuestra perspectiva cambia por completo. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo manejar el estrés con sabiduría budista y qué enseñanzas nos pueden ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con más serenidad. ¿Cómo manejar el estrés con sabiduría budista? El estrés se ha convertido en un compañero constante en la vida moderna. Nos preocupamos por el trabajo, las cuentas, las relaciones, el futuro. Siempre hay algo que ocupa nuestra mente y nos mantiene en un estado de tensión. Pero el budismo nos ofrece herramientas poderosas para manejar el estrés de una manera diferente, transformándolo en una oportunidad para cultivar la calma y el equilibrio. Lo primero que debemos entender es que el estrés no proviene de las situaciones externas, sino de nuestra reacción ante ellas. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema, pero una puede sentirse completamente abrumada mientras que la otra lo maneja con serenidad. La diferencia está en la manera en que interpretamos y respondemos a lo que ocurre. El budismo nos enseña que la raíz del estrés es el apego y la resistencia. Nos apegamos a la idea de que las cosas deben ser de cierta manera y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sufrimos. Nos resistimos a los cambios, queremos que las cosas sean permanentes, pero todo en la vida está en constante transformación. Una de las formas más efectivas de reducir el estrés es a través de la atención plena. Cuando estamos estresados, nuestra mente suele estar atrapada en el futuro, preocupándose por lo que puede salir mal. La atención plena nos ayuda a regresar al momento presente, donde casi siempre descubrimos que la situación no es tan grave como nuestra mente nos hace creer. Un ejercicio práctico es la respiración consciente. Cuando sientas que el estrés está tomando control, detente un momento y lleva toda tu atención a la respiración. Inhala profundamente, siente cómo el aire entra en tu cuerpo, exhala lentamente y permite que la tensión se disipe con cada respiración. Este simple acto tiene un impacto inmediato en tu sistema nervioso, ayudándote a relajarte. Otra herramienta budista para manejar el estrés es el concepto de ecuanimidad. La vida está llena de altibajos, y cuando nos dejamos arrastrar por cada problema, terminamos agotados. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma sin importar lo que esté sucediendo. No significa ser indiferente, sino aprender a ver las cosas con perspectiva y no reaccionar de forma exagerada ante cada situación. Imagina que estás en un tráfico terrible y llegas tarde a una cita importante. Puedes llenarte de enojo y ansiedad, pero eso no cambiará el tráfico ni hará que llegues más rápido. O puedes aceptar la situación tal como es, respirar profundamente y aprovechar ese tiempo para escuchar algo que te inspire o simplemente relajarte. La elección siempre está en nuestras manos. También es importante recordar que muchas de nuestras preocupaciones nunca llegan a suceder.
Nuestra mente es experta en crear escenarios catastróficos que, en la mayoría de los casos, no se materializan. En lugar de perder energía en preocupaciones innecesarias, podemos aprender a confiar en nuestra capacidad para enfrentar lo que venga cuando realmente ocurra. El estrés no desaparecerá por completo de nuestra vida, pero podemos cambiar la forma en que lo experimentamos. Con las herramientas del budismo, podemos transformar el estrés en una oportunidad para crecer, desarrollar paciencia y fortalecer nuestra paz interior. En el próximo capítulo exploraremos el karma y la responsabilidad en nuestra vida, descubriendo cómo nuestras acciones y decisiones influyen en nuestro bienestar. El karma y la responsabilidad en nuestra vida. El karma es uno de los conceptos más conocidos del budismo, pero también uno de los más malinterpretados. Muchas personas piensan que el karma es una especie de castigo o recompensa cósmica. Si haces algo malo te pasará. Si haces algo bueno, recibirás algo bueno a cambio. Pero en realidad el karma no funciona como una fuerza externa que nos juzga, sino como la ley natural de causa y efecto que rige nuestras acciones, pensamientos y decisiones. En términos simples, el karma significa que todo lo que hacemos tiene consecuencias. No es un destino inmutable ni una fuerza mágica, sino la manifestación de nuestras elecciones diarias. Si actúas con bondad, paciencia y comprensión, cultivarás relaciones armoniosas y una mente tranquila. Si actúas con egoísmo, ira o engaño, terminarás rodeado de conflictos y sufrimiento. Una de las enseñanzas más importantes del budismo es que somos responsables de nuestra propia vida. No podemos culpar al destino, a otras personas o a las circunstancias por todo lo que nos ocurre. Nuestras acciones crean nuestra realidad. Si queremos una vida más equilibrada y pacífica, debemos sembrar las semillas adecuadas. El karma no solo se refleja en nuestras acciones externas, sino también en nuestros pensamientos. Cada pensamiento que alimentamos influye en nuestra percepción del mundo y en la manera en que nos sentimos. Si constantemente pensamos en cosas negativas, nuestra mente se llenará de ansiedad y sufrimiento. Si cultivamos pensamientos de gratitud, amor y paciencia, nuestra experiencia de la vida cambiará para mejor. Un ejemplo práctico del karma en acción es cómo reaccionamos ante una situación difícil. Imagina que alguien te trata con rudeza. Puedes reaccionar con enojo y devolverle la agresión, lo que solo generará más conflicto, o puedes elegir actuar con paciencia y comprensión, rompiendo el ciclo del sufrimiento. La forma en que respondemos a los desafíos define la calidad de nuestra vida. El budismo nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras acciones sin caer en la culpa o la victimización. Si en el pasado hemos cometido errores o tomado malas decisiones, en lugar de castigarnos, podemos aprender de ellos y tomar mejores decisiones en el presente. No estamos atrapados por nuestro pasado, siempre podemos elegir un camino diferente. También es importante entender que el karma no significa que todo lo que nos sucede es nuestra culpa. Algunas circunstancias están fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a ellas. Siempre tenemos la capacidad de elegir nuestras reacciones y sembrar las semillas para un futuro más armonioso. Cuando comprendemos el karma desde esta perspectiva, dejamos de vernos como víctimas de la vida y comenzamos a actuar con mayor consciencia. Cada palabra, cada acción y cada pensamiento son oportunidades para construir un presente y un futuro más positivo. En el próximo capítulo hablaremos sobre la impermanencia y cómo aceptar el cambio puede liberarnos del sufrimiento y permitirnos vivir con mayor ligereza y sabiduría. La impermanencia. Aprender a fluir con la vida. Uno de los principios más profundos y transformadores del budismo es la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio. Las estaciones, el clima, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra propia existencia. Nada permanece igual para siempre. Sin embargo, la mayoría de las veces vivimos como si todo fuera a durar eternamente. Nos aferramos a personas, situaciones, momentos y objetos, esperando que nada cambie, y cuando inevitablemente lo hace, sufrimos. El problema no es el cambio en sí mismo, sino nuestra resistencia a él. Queremos que lo bueno dure para siempre y que lo malo desaparezca de inmediato. Nos sentimos seguros cuando las cosas son predecibles y estables, pero cuando la vida toma un giro inesperado, nos llenamos de ansiedad y frustración. El budismo nos enseña que, en lugar de luchar contra el cambio,
Debemos aprender a aceptarlo y fluir con él. Piensa en un río. Si intentas atrapar el agua con las manos, se escapará entre tus dedos. Pero si simplemente sumerges las manos y dejas que el agua fluya, puedes sentir su frescura sin intentar retenerla. Así es la vida. Cuando tratamos de controlar todo a nuestro alrededor, terminamos agotados y decepcionados. Pero cuando aprendemos a soltar, encontramos una paz profunda. Un ejemplo claro de la impermanencia es nuestra propia mente. Un día podemos sentirnos llenos de energía y motivación, y al día siguiente, sin razón aparente, sentirnos desanimados. O podemos estar enojados por algo, y después de unas horas o días, darnos cuenta de que ya no tiene importancia. Las emociones cambian, los pensamientos vienen y van, y sin embargo muchas veces nos aferramos a ellos como si fueran permanentes. Las relaciones también son un reflejo de la impermanencia. En algún momento de nuestra vida, hemos conocido a personas que parecían indispensables, pero con el tiempo, nos alejamos. A veces por decisiones propias, otras veces porque la vida nos lleva por caminos diferentes. En lugar de ver esto como algo trágico, podemos reconocer que cada persona llega a nuestra vida en el momento adecuado y se va cuando ha cumplido su propósito. Uno de los mayores desafíos para aceptar la impermanencia es el miedo a la pérdida. Nos aterra perder a nuestros seres queridos, nuestro trabajo, nuestra estabilidad, pero el budismo nos recuerda que el miedo a la pérdida no evita que las cosas cambien, solo nos impide disfrutar lo que tenemos mientras lo tenemos. En lugar de preocuparnos por cuánto tiempo durará algo, podemos aprender a apreciarlo plenamente en el momento presente. ¿Cómo podemos integrar la enseñanza de la impermanencia en nuestra vida diaria? Primero, observando los pequeños cambios que ocurren constantemente. Nota cómo cambia la luz a lo largo del día, cómo las hojas de los árboles se mueven con el viento, cómo tu propio estado de ánimo varía. Esto te ayudará a ver que el cambio no es algo que ocurra solo en momentos difíciles, sino una parte natural de la existencia. También podemos practicar el desapego consciente. Esto no significa alejarnos de todo o no sentir emociones, sino aprender a amar sin poseer, a disfrutar sin aferrarnos. Cuando aceptamos que todo es temporal, dejamos de vivir con miedo y empezamos a valorar cada experiencia como un regalo único. Aceptar la impermanencia nos libera del sufrimiento innecesario. Nos permite ver la vida con más gratitud y menos ansiedad. En lugar de resistirnos al flujo del cambio, aprendemos a navegarlo con sabiduría y serenidad. En el próximo capítulo exploraremos cómo podemos integrar la filosofía budista en nuestra rutina diaria a través de hábitos simples que nos ayuden a vivir con más conciencia y paz interior. Integrando la filosofía budista en tu rutina diaria. El budismo no es solo una serie de enseñanzas antiguas o una práctica reservada para monjes en templos remotos. Es una filosofía que se puede aplicar en la vida cotidiana, en cada acción, pensamiento y decisión. No necesitas meditar durante horas o renunciar a tu estilo de vida actual para beneficiarte de sus principios. Basta con incorporar pequeños cambios en tu día a día para vivir con más paz, conciencia y equilibrio. Uno de los primeros pasos para integrar la filosofía budista en tu rutina es comenzar el día con intención. En lugar de despertar y revisar el teléfono de inmediato, dedica unos minutos a establecer una intención para el día. Pregúntate, ¿cómo quiero vivir este día? ¿Qué actitud quiero cultivar? Esto puede marcar una gran diferencia en cómo enfrentas cada situación. Otro aspecto fundamental es la atención plena. Muchas veces realizamos nuestras actividades en piloto automático sin prestar atención a lo que estamos haciendo. Comemos mientras miramos el teléfono, caminamos sin notar el entorno, escuchamos a los demás sin realmente estar presentes. La práctica de la atención plena nos invita a estar completamente en el momento presente, sin distracciones. Puedes empezar con cosas simples, como comer con plena conciencia, sintiendo los sabores y texturas de los alimentos, o prestar total atención a una conversación sin pensar en lo que vas a decir después. La paciencia y la ecuanimidad también son claves en la vida diaria. Enfrentamos tráfico, filas largas, imprevistos y personas difíciles, pero en lugar de reaccionar con frustración, podemos verlo como oportunidades para practicar la calma. Cuando sientas que la impaciencia se apodera de ti, respira profundamente y recuerda que cada momento es una oportunidad para entrenar la mente.
Otro hábito poderoso es la práctica de la gratitud. El budismo nos enseña que el sufrimiento a menudo proviene de querer siempre más, de comparar nuestra vida con la de otros o de enfocarnos en lo que nos falta. Pero si entrenamos nuestra mente para ver lo que ya tenemos, desarrollamos una sensación de plenitud. Antes de dormir, puedes hacer una pausa y reflexionar sobre 3 cosas por las que te sientes agradecido en ese día, por pequeñas que sean. También es importante la práctica de la compasión en la vida diaria. Podemos aplicar la compasión en nuestras interacciones diarias con pequeños gestos, escuchar sin juzgar, sonreír a alguien que lo necesita, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. La compasión no requiere grandes acciones, sino un cambio de perspectiva en la forma en que nos relacionamos con los demás. Otro principio budista que podemos llevar a nuestra rutina es el desapego. No significa que debamos renunciar a todo lo que tenemos, sino aprender a soltar aquello que nos genera sufrimiento innecesario. Podemos empezar por el desapego material, reflexionando sobre si realmente necesitamos tantas cosas, o el desapego emocional, dejando de aferrarnos a pensamientos negativos, rencores o expectativas poco realistas. La meditación, aunque sea unos minutos al día, es otra práctica transformadora. No necesitas sentarte en posición de loto durante 1 hora para beneficiarte de ella. Puedes empezar con solo 5 minutos al despertar o antes de dormir, concentrándote en tu respiración y permitiendo que la mente se aquiete. Con el tiempo, notarás que tu forma de reaccionar ante los problemas cambia y que experimentas una mayor sensación de paz interior. Finalmente, el budismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia cada día. Nada dura para siempre, ni los momentos felices, ni los difíciles. Recordar esto nos ayuda a vivir con menos miedo al cambio y con más aprecio por el presente. Cuando entiendes que todo es temporal, aprendes a disfrutar lo bueno sin aferrarte y a sobrellevar lo difícil con la certeza de que también pasará. Incorporar la filosofía budista en la rutina diaria no requiere grandes cambios, sino una transformación en la forma en que pensamos, actuamos y vemos el mundo. Cada día es una oportunidad para vivir con más conciencia, compasión y equilibrio. En el próximo y último capítulo, cerraremos con una despedida y una reflexión final sobre cómo estos principios pueden ayudarnos a construir una vida más plena y significativa. Construyendo una vida con sabiduría budista. Hemos recorrido un camino fascinante a través de las enseñanzas budistas y cómo pueden aplicarse en la vida cotidiana sin necesidad de convertirse en budista. Desde la atención plena hasta el desapego, desde la compasión hasta la meditación, cada uno de estos principios tiene el poder de transformar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo. Pero hay algo muy importante que debemos recordar. El conocimiento por sí solo no cambia nuestra vida. Lo que realmente marca la diferencia es la práctica. Podemos leer cientos de libros sobre budismo, ver documentales, escuchar conferencias, pero si no aplicamos estas enseñanzas en nuestro día a día, seguirán siendo solo conceptos. El budismo nos enseña que cada momento es una oportunidad para crecer. No importa si ayer reaccionaste con enojo o si te dejaste llevar por el estrés. Lo importante es qué decides hacer ahora. Cada instante es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para aplicar lo aprendido y acercarte a una vida más consciente y equilibrada. Así que te invito a que elijas una de estas enseñanzas y la pongas en práctica hoy mismo. Tal vez sea empezar el día con una intención clara, practicar la gratitud antes de dormir, dedicar unos minutos a la meditación o simplemente ser más consciente de tus pensamientos y emociones. No necesitas cambiarlo todo de golpe, basta con un pequeño paso, porque cada pequeño cambio suma. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal para seguir explorando temas que nos ayuden a vivir con más claridad y paz. También nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué enseñanza del budismo te ha resonado más? ¿Cómo planeas aplicarla en tu vida? Tu interacción ayuda a que más personas puedan beneficiarse de este contenido, así que si te gustó, deja tu like y compártelo con alguien a quien pueda ayudarle. Juntos podemos construir una comunidad de aprendizaje y crecimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y transformación. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.